Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida para que juntos disfrutemos de este video de pensamientos reflexivos, titulado Latinoamérica, no tan solo música y fiesta, que procurará relacionar aún más a las hermanas naciones que conforman esta vasta región latinoamericana y que juntos tantas veces hemos extendido nuestras manos unos y otros para saludarnos y también para juntar esfuerzos y resolver problemas en común. Creo que todo el mundo, tarde o temprano, se hace la pregunta acerca de cuál sería la mejor manera de organización para una sociedad o nación con la finalidad de proporcionar a sus pueblos los mejores medios para su subsistencia y beneficio en términos de desarrollo, tanto material como intelectual, y sin olvidar incluir lo ético. Para apegarnos a lo realista de esta ponderación, conviene externar algunas condiciones y circunstancias que de entrada no pueden ser totalmente parejas para todos, ya que la misma naturaleza es diversa y cambiante, y está distribuida de manera desigual en toda la faz de la Tierra. Por lo tanto, habría que reconocerse el hecho de que más nos conviene vivir en armonía con ella que tratarla como enemiga o amenazante, y por ello pretender conquistarla y dominarla, o bien despreciarla, ignorarla o explotarla ciegamente. Otro referente importante es la consideración que demos a las experiencias pasadas y que seguramente permitirán que surjan buena cantidad de reflexiones. Por ejemplo, ¿en qué hemos fallado rotundamente? ¿Qué cosas aún pueden remediarse? ¿Qué acciones deben tomarse para evitar que continúen los daños? ¿Quiénes y en qué medida se debe intervenir en estas acciones? Entre estas, ¿cuáles serían las prevenciones? ¿Qué experiencias exitosas podrían aplicarse o adaptarse en beneficio de quien las requiera? ¿Qué hemos aprendido de las experiencias, etcétera? También conviene, como medida primordial, considerar el hecho de que no conviene a ninguna sociedad el aislarse de todas las demás. Sabemos que el comercio, tanto como la agricultura, fueron desde lo más temprano de la historia humana condición obligada para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Otra apreciación que requiere tenerse presente es la movilidad requerida por los habitantes y también los medios para estrechar la comunicación. Habrán otras consideraciones que irán complementando a estas y por el momento podríamos intentar enfocarnos a otra circunstancia que, tal como el aislamiento, igualmente es motivo de enorme desventaja para lograr una óptima posibilidad de sana superación, y sin duda que estamos refiriéndonos a la guerra, que nos lleva a retroceder hacia la barbarie, y eso destruye muchos vínculos indispensables para la armonía de todos. Bien sabemos y entendemos el trasfondo tan nocivo que viene a ser ese dicho aplicado al pie de la letra y que dice así: divide y vencerás. Sobre todo por la inquietud de la intención, ya que se ha venido aplicando con mayor desenfreno y absoluta inmoralidad, porque conduce a lo peor de lo malo, o sea, a la guerra, provocada intrigosa y cobardemente. Cuando aún predominaba lo humanamente sensato, los agrupamientos sociales relativamente chicos tenían la ventaja de compartir culturas populares que estrechaban mucho los vínculos y favorecían la confianza, la amistad, compartían valores de conducta recta, etc. Sin duda también habrían circunstancias de choques e inconformidades recíprocas. Se manifestarían todos los defectos, envidias, chismes, abusos, desconfianzas, etc. Uno diría que la explicación obvia proviene del simple hecho de ser humano y por tanto imperfecto.
Efectivamente, el concepto clave es lo humano, pero ¿cómo entender lo que es inhumano? O peor aún, lo inhumano en extremo. Lo humano da cabida a que uno actúe correctamente y se sienta agradablemente satisfecho, pero también a veces, al actuar mal, la conciencia y la sensibilidad nos hará sentir inquietos e insatisfechos. Por otra parte, ¿cómo llamarle a eso que no cesa de estar causando el mal, que entrega su tiempo a idear aquello que mejor puede disimular, perpetuar, legalizar y esparcir el mal sin sentir ni arrepentir, sino afinar y perfeccionar su arte infernal, que es la guerra, el despojo y el dolor ajeno? Estoy seguro que esto tiene otro nombre, ya que no es lo humano, ni mucho menos lo divino, que se entiende que todos los humanos compartimos. Esto último ayudará para entender en su modalidad más perversa y que ha sido aplicada infaliblemente desde el pasado muy antiguo, lo antes mencionado: divide y vencerás, que ya hoy en día ha alcanzado un máximo grado de aplicación que no requiere de mayor disimulo y por lo tanto su denotación es muy evidente: la mentira, la contradicción, la burla, el cinismo y el bullying. Para todo un continente, en su versión latinoamericana, ha sido el invadir, instalar su presencia allí por parte de este ente que ha sembrado la corrupción, el gangsterismo, los cárteles de la droga, el saqueo sin tregua, derrocar gobiernos al antojo, utilización de sustancias letales en la alimentación y en los medicamentos, etc. Ante esta situación que como epidemia longeva ha venido envenenando a naciones de moralidad sólida, ingenua, en la que se presenta cada vez con mayor claridad los abusos que los han afectado precisamente por lo puesto en la práctica desvergonzadamente de lo ya repetido: divide y vencerás. Un posible desenlace de esta política del poder a cualquier precio en su propia nación ya ha venido anunciando su segregación étnica y social, así como la discriminación racial y del estatus económico que anuncian una división inminente de muchos y un vencimiento disparejo por el triunfo de esos cuantos entes. Es muy probable que entre las patas del colapso final se arrastren a su gemelo nórdico. En el sur latino, donde se cuenta con alrededor de 20 países en un área equivalente al de la antigua Unión Soviética y compartiendo rasgos histórico-culturales y el idioma en común, se han dado las mayores víctimas. Tanta división territorial ha venido siendo altamente perjudicial para su seguridad, ya que al norte, donde habitan dos gemelos que, muertos de frío y de hambre, han descubierto desde el tiempo de los piratas que resulta mejor saquear que trabajar. El trabajo consideran que es propio de negros y de inmigrantes, ya que los indígenas desaparecieron. Con lo ya comentado, da para reflexionar acerca de algún modelo de gobierno y de organización social que sustituya lo que actualmente se propicia por el divide y vencerás, que solo pronostica la prolongada continuación. Conviene idear con mucha inteligencia y consenso algo que corresponda a la sabiduría muchas veces comprobada de que la unión hace la fuerza. Como estrategia, habría que analizarse los pros y los contras de algunos de los sistemas políticos que ya hayan dado prueba de éxito en el contexto histórico relativamente reciente. Es de suponer que muchos de ellos tendrán aspectos negativos y fallidos. Estos, sin duda, habrían que ser cuidadosamente analizados. En cuanto a aquellos que consideremos como más acertados y sólidos, igualmente deben ser analizados,
con la extrema precaución de no deslumbrarse precipitadamente, ya que, aunque sea evidente su éxito, habría que sopesarse las diferencias del contexto cultural y expectativas que particularizan a cada sociedad. Existe la natural inclinación por el entusiasmo y la utópica tendencia de aplicar un plan cuidadosamente elaborado y ver que después de transcurrido un tiempo relativamente breve, todavía persisten cosas que no han cambiado suficientemente. No debemos olvidar que todo aquello que es de suma importancia para tantos no se logra de la noche a la mañana, ni tampoco olvidar que siempre existirá la resistencia a los cambios. Esa es la razón principal por lo que conviene a todos avanzar en la misma dirección para que los logros resulten de la unión que hace la fuerza, nunca de la división de las sociedades, ni tampoco la imposición de cualquier cosa ajena a los intereses de esa sociedad. Habrá que asegurarse de que todos los frentes que conciernen de manera indispensable a su pueblo sean cuidadosamente manifiestos a los ojos y escudriños de todos. Lo más conveniente para Latinoamérica es la eliminación de la nociva división y la lucha feroz por lograr el poder en los estratos altos de la política nacional. Quizás sea sano optar por agrupamientos con integrantes profundamente conocedores de los varios sectores e instituciones del gobierno, encabezados rotatoriamente para presidir sus asambleas. Es opinión general de que la labor de senadores y diputados, así como también la labor y existencia de los partidos políticos, están sobrevaluados y mayormente son cargos y puestos de mucha codicia, prepotencia y corrupción, dando como resultado poca confiabilidad y la preferencia de que esa labor sería mejor realizada entre las instituciones de prestigio comprobado, tales como las universidades, institutos y academias, correspondiente a las diversas áreas de atención. El esquema de organizar cualquier nivel de gobierno y de los sectores institucionales a través de asambleas representativas bien debe asemejarse a la filosofía de Platón, quien no confiaba de la democracia, ya que él consideraba que la opinión de la mayoría era mediocre. Él prefería que la sociedad fuera gobernada por los que mejor sabían, los sabios. También Confucio opinaba de manera similar, obviamente. Sin duda que toda Latinoamérica debe formar una confederación de naciones independientes, pero estructurada siguiendo también un planteamiento de Asamblea de las Naciones de Latinoamérica en condición de iguales, encabezada rotatoriamente para presidir por un periodo preestablecido. Espero que este video les haya resultado interesante, ya que en momentos de tantos conflictos bélicos se provocan angustias y obligan a observar las vulnerabilidades para no resultar víctimas inocentes. Los latinoamericanos siempre hemos sido partidarios de la paz y respetamos lo sagrado de la vida. Seguiremos tan hermanados como siempre. La unión hace la fuerza. Les deseo que pasen un día muy agradable. Cuídense mucho. Hasta pronto.